Hola amigos del Clúster, bienvenidos a nuestra conferencia. El día de ayer y hoy tuvimos la gran oportunidad de conocer las iniciativas de 40 líderes mundiales respecto al combate al cambio climático. Hubo propuestas muy interesantes de muchos países que en su mayoría coincidieron que para lograr un combate efectivo que proteja al planeta de las consecuencias de un sobrecalentamiento debido principalmente a la emisión de gases de efecto invernadero, deberían, 1, invertir enormes cantidades de dinero para reducir las emisiones en las industrias y en el transporte. 2, apoyar a países en desarrollo también con inversiones similares. 3, detener la generación con carbón, petróleo y sus derivados. 4, impulsar la generación y el transporte usando energías renovables y en menor coincidencia con hidrógeno. Muchos de los líderes mundiales confirmaron sus metas de reducción de emisiones para el año 2050. Sin embargo, una sorprendente joven mexicana, activista en medio ambiente, invitada por el presidente Biden a esta junta cumbre, fue la que nos sorprendió a todos. Se trata de Xiye Bastida. ¿Quién es esa sorprendente joven? Xiye nació en 2002, así que tiene solo 19 años de edad, en Atlacomulco, en el Estado de México, de padres activistas ambientales. Su padre es otomí tolteca y de muy chica su familia se mudó al pueblo de San Pedro Tultepec, en Lerma. Xiye y su familia sufrieron las inundaciones extremas que azotaron su ciudad natal, San Pedro, en 2015, después de 3 años de sequía causadas por el cambio climático. En ese año, debido a las tremendas inundaciones, se fueron de ilegales a Nueva York, donde familiares de sus padres vivían, y siguió sus estudios en The Beacon School. En 2020 pudo ingresar a la Universidad de Pensilvania. Antes de entrar a la universidad en 2018, Xiye encabezó protestas en la ciudad de Albany para presionar en favor de la ley de protección de líderes de la comunidad y el clima. En el 9º Foro Mundial de las Naciones Unidas, dio un discurso sobre cosmología indígena mexicana que fue galardonado con el Premio Espíritu de la ONU. El 15 de marzo de 2019, Xiye organizó una huelga donde acudieron 600 personas, mayoritariamente de su escuela secundaria de Beacon School, siendo la primera gran huelga climática en Nueva York. En septiembre de ese año se reunió con la famosa activista Greta Thunberg en la reunión cumbre sobre clima de la ONU y se unió a la iniciativa de ella. Xiye ha sido protagonista de varios documentales y cortometrajes como We Rise 2040 e Imagine the Future, que explora cómo se verían los paisajes en el futuro. Además, ha colaborado en publicaciones sobre cambio climático como All We Can Save. Mostraremos la participación de Xiye, quien cerró el evento cumbre en una forma maravillosa, así como unos fragmentos sobre sus opiniones acerca de esta reunión. Y después el doctor Adrián Fernández nos comentará sobre esta reunión cumbre, sus compromisos, los retos que representa salvar el planeta y muchos temas más. No one thought that youth would rise up. Everyone always says, I thought your generation was all like on their social media and you get offended so easily. But to see that is not us, that we are strong and we are together and we are making change, is so empowering for all of us. We're here to ensure that we're not the last generation. And that's something that's very interesting because we are Gen Z. And who chose that name for us? Z is the last letter of the alphabet. It represents the end of something. I know my generation didn't pick that name, the adults did. And so we are reframing what Gen Z means and saying it's going to be the start of something new. And we're not going to stop until we ourselves are in this halls of power. They
vengo a esta cumbre sabiendo que no puedo comunicar todas las voces de los jóvenes que deberían estar aquí, ya que solo soy una de 2 que se dirigirá a ustedes hoy. Si bien es una gran oportunidad, también es una gran responsabilidad. No quería tener que venir a leer nuestras preocupaciones y demandas, porque si hubieran estado escuchando, ya sabrían cuáles son. Sin embargo, creo que es importante que todos estemos en la misma página a partir de ahora y adelante. La crisis climática es el resultado de quienes perpetúan y defienden los dañinos sistemas de colonialismo, opresión, capitalismo y soluciones verdes orientadas al mercado. Los 40 líderes que están en esta cumbre son, en su mayoría, del norte global, que históricamente han perpetuado estos sistemas. Las comunidades más afectadas, las que han sufrido desplazamientos debido a sequías, inundaciones, incendios forestales, malas cosechas y abusos de los derechos humanos, no están plenamente representados. Las soluciones deben estar alienadas con el hecho de que la justicia climática es justicia social. Ya no podemos seguir teniendo cumbres y conversaciones sobre lo que debe cambiar, porque ya tenemos todas las soluciones que necesitamos. Lo que falta es implementarlas. La industria de combustibles fósiles y los sistemas que perpetúan la crisis climática dependen de la existencia de zonas de sacrificio. Y estas zonas de sacrificio han sido elegidas intencionalmente para afectar al sur global y las comunidades de color en el norte global. Por eso, cuando se trata de soluciones sostenibles, los jóvenes debemos participar en los espacios de toma de decisiones para asegurar que la vía de la economía verde no esté replicando los mismos sistemas de explotación y creando nuevas zonas de sacrificio. Porque estos ya están sucediendo en muchas regiones del mundo. La economía verde, con un business as usual, que significa negociaciones de costumbre, afectarían gravemente a las comunidades de color e indígenas. Deben aceptar que la era de los combustibles fósiles ha terminado. Necesitamos una transición justa a las energías renovables en todo el mundo para que dejemos de emitir carbono y para que nos esforcemos en la captura de estas emisiones. Pero lo más importante es que todas estas soluciones sean implementadas con las voces de las comunidades de color e indígenas que están en la primera línea en posiciones de liderazgo y de toma de decisiones. Exigimos que detengan las inversiones y los subsidios en combustibles fósiles. Exigimos que detengan cualquier nueva infraestructura existente de combustibles fósiles y de extracción de combustibles fósiles, incluyendo los ductos de petróleo y gas natural. Exigimos una educación climática integral, que no sea eurocéntrica y que sea interseccional, que incluya la alfabetización sobre justicia climática, el racismo ambiental y la sabiduría ancestral e indígena. También que incluya información sobre los movimientos históricos y la justicia para personas con capacidades diferentes, las empresas ecológicas y la vida sustentable. Exigimos que dejen de atacar sistemáticamente al sur global y a las comunidades de color e indígenas a través del saqueo ambiental, la explotación de nuestras tierras y las políticas neoliberales. Exigimos llegar a 0 emisiones netas para 2030, no para 2050, y que se incluyan planes concretos como alcanzar esta meta con presupuestos anuales vinculados al carbono. Exigimos que los países aumenten sus compromisos para ajustarse al objetivo del Acuerdo de París de no rebasar 1.5 grados centígrados de calentamiento global, lo que ya es un compromiso para el Ártico, la selva amazónica, las naciones insulares y gran parte del continente africano. Esperamos que todos los países repitan el compromiso del presidente Biden de reducir las emisiones de carbono a la mitad para el año 2030. Exigimos que los países del norte global reconozcan a los inmigrantes climáticos como tales. Exigimos que los gobiernos promuelgan políticas para proteger a los defensores de la tierra
y reconozcan nuestro derecho a hacer protestas y movilizaciones pacíficas. A menudo nos dicen una y otra vez que estamos siendo poco realistas e irrazonables. Pero ¿quién está siendo poco realista e irrazonable con las soluciones poco ambiciosas, orientadas al mercado y poco audaces? Ustedes son los que crean y encuentran lagunas legales en sus propias legislaciones, resoluciones, políticas y acuerdos. Ustedes son los ingenuos si creen que podemos sobrevivir con esta forma de vida actual. Ustedes son los pesimistas si no creen que tenemos lo que se necesita para cambiar el mundo. Si quieren saber por qué los activistas juveniles nos estamos levantando, es porque queremos preservar la alegría. Alegría para nuestras comunidades y para las generaciones futuras. La crisis climática es muy violenta y ha exacerbado tanta injusticia. Es hora de que dejen de agradecernos por ser activistas. Es hora de que todos nos levantemos juntos y reconozcamos que la crisis climática no solo es el mayor desafío al que se ha enfrentado la humanidad, sino también la mayor oportunidad que tenemos para afrontar y cambiar el mundo. Para que cumbres como esta tengan impacto, es imperativo que nuestras demandas sean reconocidas e implementadas. No es suficiente preguntar qué mundo estamos entregando a las generaciones futuras, sino qué generaciones estamos entregando al mundo. Como jóvenes, queremos asegurarnos de que podemos seguir viviendo en armonía con la Madre Tierra. Hasta que veamos el cambio de paradigma necesario, seguiremos exigiendo soluciones. Y lo más importante, estaremos observando y estaremos organizándonos. Yo he estado en este movimiento de la justicia climática por ya 2 años, organizando mi preparatoria aquí en Nueva York para las marchas para la justicia climática. Nuestra primera marcha fue de 600 estudiantes de mi escuela y la más grande que tuvimos unos meses después fue de 300,000 personas en toda la ciudad de Nueva York y más de 7 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, este movimiento es algo que nosotros hemos formado por ya más de 2 años y pues ahora estamos teniendo un poco de reconocimiento y queremos que eso crezca. La diferencia entre mi generación y generaciones anteriores es que nosotros crecimos con la crisis climática enfrente de nosotros. Mi propia comunidad en México sufrió de inundación y tengo muchos amigos que han sufrido los efectos de la crisis climática, pero para generaciones anteriores el mensaje, la comunicación siempre era en el 2050, en el 2100, entonces se sentía como si estuviera muy lejos, pero para nosotros ya es tangible. Entonces queremos que este movimiento sea intergeneracional, porque esta crisis es generacional. Muchos de ustedes conocen al doctor Adrián Fernández. Ya nos ha dado una conferencia en nuestro clúster que fue muy apreciada por todos. El doctor Adrián Fernández es el fundador y presidente de la Iniciativa Climática de México, ICM. Es un reconocido experto internacional en áreas como contaminación del aire, salud ambiental, sustancias tóxicas y ha publicado extensamente sobre estos temas. Ha trabajado durante más de 30 años en temas de cambio climático y política ambiental en México. En 2016 fundó la Iniciativa Climática de México, de la cual es presidente, que es una fundación sin fines de lucro que promueve los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Fue director general de Gestión e Información Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, de 1995 al año 2000. Fue director general de Contaminación Local, Regional y Global de 2001 a 2004 y presidente del Instituto Nacional de Ecología 2005 a 2011. A nivel internacional ha presidido comités de alto nivel representando a México, incluyendo comités bilaterales como la United States Environmental Protection Agency de Estados Unidos, el programa Frontera 21, la Comisión Trinacional de Cooperación Ambiental. Adrián fue designado vicepresidente para América Latina de la 14ª sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible en Nueva York en el año 2006. Fue representante de México en el
Intergovernmental Panel on Climate Change de la ONU del año 2000 al año 2006. Fue director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y ha sido académico visitante en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Instituto de Recursos Mundiales. El doctor Fernández asistió a 20 reuniones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, primero como miembro senior de la Delegación de México y luego en representación de la Iniciativa Latinoamericana de Clima Regional y de la Iniciativa Climática de México. Es miembro del Comité Asesor Ambiental de Megalópolis, miembro del Comité Asesor sobre Contaminación del Aire de la Alcaldía de la Ciudad de México y miembro del Comité Asesor Nacional sobre Cambio Climático. El doctor Fernández tiene una licenciatura en Biología Ecología de la Universidad Metropolitana, una maestría en Tecnología Ambiental y un doctorado en Ciencias Ambientales, ambos del Imperial College de Londres, y ha sido investigador visitante postdoctoral de la Universidad de Harvard. Muchas gracias, mi estimado Adrián, por darnos tus experiencias sobre la Junta Cumbre sobre el clima convocado por el presidente Biden. ¿Cuáles fueron los retos? ¿Son realizables? ¿Cuáles fueron las aportaciones más importantes de los líderes mundiales? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el futuro de esta cumbre? Muchas gracias, Adrián. Adelante. La cumbre y sobre todo la sesión del día de ayer, tuvimos una serie de anuncios. Yo diría en primer lugar que esta sesión del día de ayer, en mi opinión, sí cubrió las expectativas que tenía el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Biden, primero de la convocatoria, estos 40 líderes, y que vinieran a compartirle al mundo, a darle la cara al mundo y decirle cómo iban a continuar aumentando su ambición en los esfuerzos para combatir el cambio climático. Aquí hay algunos primeros elementos. Por supuesto, uno de los platos fuertes de la cumbre que se esperaba, y así se dio, es que los Estados Unidos dieron a conocer lo que se conoce como su contribución nacionalmente determinada ante el Acuerdo de París. Las metas de París, pues, que como todos sabemos, son metas que tienen un horizonte de tiempo hasta el 2030. O sea, ¿qué es lo que los países van a hacer antes de llegar al 2030? Y Estados Unidos compartió esta ambiciosísima meta de una reducción de 50% de sus emisiones comparado con el año base 2005, y se llegará a esto antes de llegar al 2030. También, por supuesto, Japón dio a conocer una meta mucho más ambiciosa. De eso se trataba. Y recordemos que Japón, hasta hace poco más de un año, era uno de los países que no había tomado una determinación clara de hacer mayores esfuerzos. De hecho, al principio había manifestado hace un par de años que iba a mantener la misma meta que había ofrecido en París, pero esto cambió con la llegada del nuevo primer ministro y ahora Japón ahí está con un compromiso muy fuerte dentro del Acuerdo de París. Canadá también, como se esperaba, planteó metas más ambiciosas. Europa nos recordó que, bueno, primero ya había anunciado hace bastantes meses que Europa va a ir por la neutralidad de emisiones de carbono para mediados de siglo, algo que empata o está alineado más o menos con lo que la ciencia nos dice que debemos de hacer, esa magnitud o esa escala de esfuerzos. Y además refrendó una meta muy ambiciosa dentro del Acuerdo de París, que es reducir 55% sus emisiones comparado con los niveles de 1990. Brasil es un caso peculiar, porque Brasil ha estado teniendo problemas en los últimos pocos años y en particular en la actual administración, porque no había demostrado y no ha demostrado en los hechos un compromiso demasiado fuerte. Se dio una cierta laxitud en los combates o en tratar de evitar la deforestación en Amazonía, pero ahí estuvo el presidente Bolsonaro, dio la cara
y básicamente lo que dio a conocer es que Brasil espera mucha cooperación internacional para resolver simultáneamente el problema de evitar la deforestación en la Amazonía brasileña, pero también ayudar a que se avance en mejorar los niveles de vida de los muchos millones de brasileños que viven en esa parte del mundo. A ver, vamos a avanzar aquí ahí está, a ver si no se avanzan varias. En fin, continuación del resumen de las presentaciones. Muy importante, China dio a conocer que antes del 2030, de hecho por ahí del 2025, a ver, primero, antes del 2025 va a hacer pico en sus emisiones o en el uso del carbón y va a ser pico de sus emisiones globales de dióxido de carbono antes del año 2030. Y ya China le había dicho al mundo que va también a sumarse a esto de la neutralidad de emisiones o cero emisiones netas para el 2060. Algo muy importante que no debemos pasar de largo es que los Estados Unidos y China, unos pocos días antes de esta cumbre climática, hicieron un pronunciamiento público conjunto resultado de la visita del ex vicepresidente Kerry a China. Y la señal que mandaron fue precisamente que China y Estados Unidos, más allá de diferencias en algunas otras áreas, como puede ser aspectos comerciales, tarifas, propiedad intelectual, en el tema de cambio climático van a ser dos grandes motores que van a generar innovación, que van a avanzar con una gran cantidad de medidas muy importantes. Y en el caso de Estados Unidos, si yo puedo compartirles un poquito una cuestión, digamos, testimonial, algo que me tocó ver durante años como funcionario público. En la época de la gestión del presidente Obama, los Estados Unidos desplegó un músculo y una capacidad y una institucionalidad diplomática en materia de cambio climático formidable. Yo no quiero restar importancia a muchos otros países, pero los que estábamos por ahí cerca nos dimos cuenta que hay un importante grado de paternidad en los esfuerzos diplomáticos que llevaron hasta el Acuerdo de París. De hecho, hubo durante más de 2 años una serie de reuniones ministeriales, las reuniones del llamado MEF, el Majors Economies Forum, que era un foro de alto nivel que se reunía periódicamente cada 6 semanas, cada 2 meses, para continuar discutiendo entre los ministros de los países más importantes los puntos más álgidos que habían quedado pendientes en las reuniones formales de negociación de Naciones Unidas, de tal manera que este foro, el MEF, durante los últimos 2 años antes del Acuerdo de París, estuvo nutriendo de manera importante y periódicamente a ese espacio formal de Naciones Unidas con acuerdos, con propuestas, con entendimientos de los líderes mundiales. Algunos otros anuncios ya no me voy a detener, quizás solamente muy rápidamente destacar que la India ratificó una meta muy ambiciosa de utilización de energías renovables, 450 gigawatts de energía renovable ahora para el 2030, a la vuelta de la esquina. Y la India es de especial interés para México porque un país que tiene desafíos en términos de combate a la pobreza, de desarrollo de sus redes eléctricas y de asegurar que tienen una cobertura a su población que está en este momento en pobreza energética o que incluso no tiene ni siquiera acceso a la red eléctrica, un país como la India que está demostrando que sí es posible movernos a las renovables utilizando un desarrollo de su red eléctrica para hacerla paso a pasito una red inteligente y para ir optimizando la combinación de combustibles fósiles con renovables, pero cada vez permitir una mayor penetración de renovables. Y por último, como se esperaba, el Reino Unido, que será el anfitrión de la reunión de Glasgow en noviembre de este año, anunció esta muy, pero muy ambiciosa meta dentro del Acuerdo de París. Por eso es una meta al 2030, 78% de reducción con respecto a las emisiones que tenía el Reino Unido en 1990. El Reino Unido es un caso peculiar o anecdótico para México.
hasta hace muy poco el Reino Unido tenía mayores emisiones totales de gases de efecto invernadero que México. Cuando hagamos la actualización ya en estos tiempos cercanos de cómo está México, cómo está el Reino Unido, seguramente habremos rebasado al Reino Unido. Esto no es para presumirlo por parte de México. México muy pronto va a entrar indudablemente al grupo de los 10 mayores emisores del mundo. Estuvimos en el lugar 13, andamos como en el lugar 12, algo así, porque nosotros seguimos incrementando emisiones, tenemos que bajar la pendiente de ese crecimiento, hablaremos de ello más tarde, y por otro lado, algunos países como el Reino Unido ya vienen bajando sus emisiones absolutas de manera definitiva. Bien, aunque es un poco prematuro y apenas el día de ayer se dieron a conocer algunos de estas metas renovadas y metas más ambiciosas de países, ya hay algunos think tanks a nivel internacional, como este esfuerzo del Climate Action Tracker, que tiene casi día a día un seguimiento de cuáles son las políticas, los anuncios, los compromisos de cada uno de los países importantes, ven si se va modificando para mejorar las metas originales de París y están compilando todo el tiempo para ver hasta dónde nos llevaría en nuestro deseo conjunto a toda la humanidad, si vamos o no a lograr evitar que el planeta se incremente su temperatura en más de 1.5 grados. Entonces, si bien hubo anuncios importantes el día de ayer que van en la dirección correcta, que empezamos a ver más y más ambición, es todavía relativamente modesto lo que esto ayuda para cerrar la llamada brecha de emisiones que existe entre lo que está sobre la mesa en el Acuerdo de París y lo que la ciencia nos dice, que básicamente es neutralidad de emisiones de todo mundo para mediados de siglo. Pero estos análisis son muy interesantes y quiero usar esta lámina para recordarles a quienes nos escuchan en diferentes partes, no solo en México, que ya existen mecanismos que están funcionando de seguimiento, de fiscalización, de un acompañamiento de lo que hacen los países, incluso antes de que empiecen a funcionar en su totalidad los mecanismos formales de monitoreo, reporte y verificación que están considerados dentro del Acuerdo de París. Ya van varios años que iniciativas como estas del Climate Action Tracker, está también el reporte llamado Brown to Green, y está también otro ejemplo, el llamado reporte de la brecha de emisiones, del Emissions Gap Report. Todos ellos hacen un seguimiento muy puntual, sobre todo de qué pasa en los países del G20. Recordemos esta situación, porque lo que hacen, lo que dicen, pero sobre todo lo que hacen cada país, es sabido por el resto del mundo y el mundo puede corroborar en tiempo real si los discursos de los líderes, de los jefes de Estado son adecuados y si lo que está pasando en la realidad en los países corresponde a los discursos y planteamientos de carácter solamente político. A ver si está demorando en cambiar la diapositiva. Vamos a ver si logramos que cambie. Ahí estamos ya, a ver si no se cambia doble. Bien, me voy a apresurar un poquito. Como parte de esas evaluaciones permanentes, esas radiografías muy objetivas, muy cuidadosas que hacen estas think tanks internacionales, aquí podemos ver otro ejemplo. Del lado izquierdo tenemos un seguimiento con estas bandas de colores y con algunos países que ahí se mencionan. Se ha hecho, por ejemplo, una evaluación de qué tan ambiciosas eran las metas originalmente planteadas por los países. Hubo evaluaciones muy detalladas para decir, ¿es una meta adecuada, es muy ambiciosa o es muy modesta, es insuficiente? Y aquí lo que vemos es un seguimiento de qué ha pasado con los países, con los más importantes. Aquí tenemos primero países, está el caso de Argentina, el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos, que ya entregaron al Acuerdo de París metas más ambiciosas, este nuevo NDC o contribuciones nacionalmente determinadas. Luego está otra que países que han propuesto
metas más ambiciosas, lo han señalado, pero todavía no hace una entrega formal. Luego tenemos casos como el de Corea del Sur, que está en amarillo, en donde ha prometido que tendrá nuevas metas de mitigación al 2030, que recordemos es el horizonte de París, y que las va a entregar en el 2021. Y así hay otros, y llegamos al caso que está aquí en rojo, en donde países que entregaron ya al Acuerdo de París metas revisadas, entre comillas, pero que entregaron metas que son las mismas o incluso debilitadas. Ahí teníamos o tenemos a Australia, a Brasil, a México y a Rusia. Entonces, México en diciembre del año pasado se apresuró a mandar un documento que era la revisión y actualización de nuestras metas del NDC de México, pero desafortunadamente contenía exactamente la misma meta que se había ofrecido. Por eso es que la comunidad internacional sabe que es inadecuado y está perfectamente categorizado de la mano con Australia y Brasil. Ya me voy a ir cerrando para que pasemos a la discusión. Además de esta colección de metas por país presentadas en los términos del Acuerdo de París, esto es, reducciones en términos porcentuales o reducciones absolutas antes de llegar al 2030, hubo otro tipo de anuncios muy interesantes de carácter, digamos, transversal, ¿no? Otros elementos que tienen que ver con justicia climática, con impulso al multilateralismo, financiamiento, etcétera. Unos cuantos ejemplos, no me voy a meter a mucho detalle. Estados Unidos recalcó que su gran esfuerzo climático es un esfuerzo que también tiene todo que ver con la creación de empleos, con la recuperación económica para salir de la crisis causada por el COVID. También una cosa importante y que va a ser una pieza fundamental a futuro, en el futuro cercano, es que anunció Estados Unidos que generosamente, digamos, va a triplicar el financiamiento público en países en desarrollo y seguramente se empezarán a alinear las agendas de la asistencia para el desarrollo, que sea una asistencia también que de paso ayude a que los países se desarrollen y crezcan, pero sin una carga o intensidad de carbono grande. Canadá, otro ejemplo, enfatizó la parte de instrumentos de mercado, es uno de los países que ya tiene hace tiempo un impuesto al carbono, hay varios países que lo tienen y vamos a ver mucho más de este tipo de cosas, mercados de carbono, impuestos al carbono, etcétera. Rápidamente, otros elementos que tienen que ver muy entendiblemente. Hay países que pusieron en la mesa la importancia de la cooperación internacional, pero también de ir avanzando en el tema de la adaptación al cambio climático, a los impactos del cambio climático. Es inevitable, ya se están presentando y van a ser más intensos. La intensidad y la frecuencia de los eventos climáticos extremos va a aumentar, va a seguir aumentando. Entonces, tenemos que empezar a tomar realmente pasos concretos en la cooperación global para combatir, o no para combatir, para avanzar en el tema de la adaptación. Y aquí hay varios elementos que se han manejado, intereses de países de protección de grandes extensiones de territorio, pero también trabajo a nivel de los océanos, porque todo está, digamos, interconectado. Vamos a seguir adelante. Estados Unidos también, y aquí hubo mucha riqueza en el anuncio estadounidense que ya nos habían anticipado un poco. Como parte de la recuperación económica, se van a enfatizar algunas áreas, por ejemplo, generar empleos en áreas, en sectores vinculados con vehículos eléctricos, vehículos tanto automóviles, vehículos de transporte público eléctricos, inversión en trenes, infraestructura peatonal, rediseñar las ciudades, en fin, son muchas las áreas donde se va a trabajar. Vamos a la parte final. ¿Qué pasa con México? Aquí una síntesis muy pequeña de algunos elementos que quiero recordar para ustedes de lo que México, digamos, había hecho históricamente en cambio climático durante muchos años, hace 15 años, 20 años, fue de los primeros países que tuvo una ley general de cambio climático. También fuimos líderes dentro de los países emergentes y dentro de los países en vías de desarrollo
en preparar las llamadas comunicaciones nacionales, los reportes que México tenía que entregar por obligación a la conferencia, a la Convención Marco de Cambio Climático, y ellos, como ustedes saben, incluyen los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. También México desarrolló tempranamente, hace 20 años, capacidades analíticas para desarrollar sus curvas marginales de abatimiento, que son este ordenamiento de las muchas oportunidades que hay en todos los sectores de reducir emisiones y con una estimación de la costo-efectividad de cada una. Y luego el trabajo formidable de la diplomacia mexicana, rescatando en Cancún en el 2010 el proceso de negociaciones que se había colapsado un año antes, en el 2009 en Copenhague, y luego ya nos vamos a tiempos más recientes, después de Cancún y todo esto, como que nos empezamos a desinflar. En el año 2012-2014, perdón, el programa especial de cambio climático del periodo 2012-2018, esto es, el programa climático de la anterior administración, fue muy modesto y fue desconectado de lo que habíamos prometido en Cancún como metas de mitigación al 2020. En Cancún, que fue el 2010, hubo promesas de metas de los países, metas voluntarias, pero al cabo metas serias, que se cumplirán antes del 2020 y ni siquiera fueron recogidas adecuadamente en ese programa del 12 al 18, y luego el resultado fue peor, porque ni siquiera se avanzó con un buen cumplimiento de lo que estaba en ese modesto programa. Quizá lo más rescatable en el periodo de la anterior administración, vinculado de alguna manera con la reforma energética, pero no era parte de la reforma, fue la Ley de Transición Energética, que estableció metas cuantitativas progresivas de energías renovables. Y por último, llegamos a esta administración en donde el programa especial de cambio climático de la actual administración, que por cierto se publicó también en diciembre del año pasado, apenas diciembre del 2020, definitivamente no coloca a México en una ruta clara para avanzar suficientemente en el cumplimiento de nuestras metas al 2030, que son las metas del Acuerdo de París. Finalmente, como ya mencioné en una lámina anterior, México también en diciembre del 2020 se apresuró a entregar al Acuerdo de París la NDC revisada. Recordemos que es la contribución nacionalmente determinada, las metas de París, pues. Se entregó esto porque había un acuerdo, digamos, administrativo previo que se señalaba que ojalá los países entregaran sus metas revisadas. Lo hicimos, pero entregamos la misma meta. Entonces, realmente creo que no fue una cuestión adecuada haber hecho eso. Se hubiera esperado México, como lo están haciendo otros países, pero México, aunque sea poco ortodoxo lo que voy a proponer, va a ser un poco extraño, puede todavía volver a entregar una nueva versión revisada de sus metas antes de noviembre de este año, que llegamos a la reunión de Glasgow. Para terminar, bueno, el día de ayer el presidente de México, como todos pueden constatar, no hubo grandes anuncios, no hubo una, digamos, una ratificación clara de que México está comprometido con los esfuerzos mundiales. Hubo anuncios que son un poco peculiares, diría yo. Ya se han analizado durante los últimos 2 días, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que pasó? El presidente anunció 3 cosas: que va a reducir la extracción de petróleo, las metas de extracción de petróleo de México, y que solo sacará el petróleo necesario para que en sus propias refinerías genere los combustibles que consumimos en el país. Esta medida, y quizá aquí un punto que hemos estado señalando muchos durante mucho tiempo, necesitamos informarle un poquito mejor. Bueno, necesitan informarle los que tienen esta tarea mejor al presidente, porque lo que se pudiera, en dado caso, evitar de emisiones por una extracción de petróleo menos intensa, y que sin duda la extracción como tal lleva asociado emisión de gases de efecto invernadero. Se hace menos extracción, debe haber una disminución. Esto no soluciona con eso
el compromiso de México. Pero por otro lado, si aumentamos la refinación doméstica, el proceso de refinación también requiere mucha energía y mucha de esa energía proviene de combustibles fósiles. Habría que hacer el balance. Sinceramente, y lo digo con objetividad, sin ningún otro elemento, dudo que esta medida tenga ningún tipo de contribución para que México reduzca sus emisiones. Lo que sí serviría, pero habrá que explicárselo al señor presidente, es que debemos avanzar en los esfuerzos de una mayor eficiencia en el uso de la energía, incluyendo el uso de los combustibles. Y por ahí varios hemos propuesto que deberíamos de avanzar urgentemente con una norma de eficiencia para los vehículos. El resto de los países importantes del mundo ya estableció normas de eficiencia vehicular, vehículos a gasolina y a diésel. Eso sí, nos ayuda desde el lado de la demanda, reducir el volumen de gasolinas necesarios, y eso sería, si se lo comentan al presidente, sería una medida que le debe de gustar mucho, porque entonces tendríamos que refinar menos para atender una demanda que no es tan grande. Rápidamente, ya para terminar, se anunció la repotenciación de hidroeléctricas. A mí me gusta la medida, sin duda, con el mismo volumen de agua vamos a producir más electricidad. Habrá que ver si es una medida costo efectiva o si con esos recursos de lo que va a costar esta inversión se pudiera haber invertido de mejor manera, por ejemplo, en energías renovables. Habrá que hacer el balance, pero estrictamente hablando, la medida parece razonable, digamos. No sé si pase la prueba de la eficiencia económica. Y por último, el programa Sembrando Vida y la propuesta del presidente de extenderlo a Centroamérica. Yo diría dos cosas y lo hemos estado repitiendo en muchos espacios. Sembrando Vida es un programa, digamos, de una variante de reforestación, un poco peculiar, pero de reforestación. Siempre los programas de reforestación, que muchos países tienen, por cierto, tienen grandes desafíos metodológicos y de implementación. Hay desafíos desde que no induzcan más deforestación. Y Sembrando Vida, está documentado que en algunos casos ha inducido más deforestación porque hay quienes tienen terrenos que les pertenece, que estaban cuidados anteriormente, que donde había ecosistemas nativos de selvas o de bosques, y que para calificar al programa y ser elegibles a recibir el dinero, pues tienen que mostrar que hay un área libre que está pues disponible para sembrar árboles y maderables y frutales. Hay que evaluar muy bien. Este programa necesita ser revisado, corregir algunas cosas, y sobre todo es urgente que tenga un programa georreferenciado, muy detallado y confiable, para que podamos saber todos si está funcionando y podamos hacer una evaluación objetiva, cuantitativa de cuánto carbono se está capturando. Creo que esta es mi última lámina. Voy a dejar de compartir pantalla. Indudablemente, Jorge, y yo he estado comentando los últimos días especialmente, sabemos todos que en este momento está por llegar, ya está prácticamente en manos de la Suprema Corte de Justicia en México, esta importante decisión de valorar si la ley de la industria eléctrica, la propuesta de política eléctrica de la actual administración del presidente, de hecho, es adecuada, digamos, si cumple o no con lo que manda la Constitución. Aquí la Suprema Corte tiene en sus manos el que le dé ante todo al presidente de México, y esto va a sonar contraintuitivo, casi contradictorio, le puede dar la oportunidad de rediseñar toda la política eléctrica. ¿Cómo? Bueno, pues si la ley es inconstitucional y es rechazada, ahí en vez de seguir con estos antagonismos y peleándonos unos con otros, es la gran oportunidad para decir, ¿cómo diseñamos entre todos los mexicanos una política energética mejorada? Hay mucho de lo que existía hasta antes de esta administración que funcionaba. Hay cosas que tienen que mejorar indudablemente. Tenemos que garantizar que la participación del sector privado es siempre y en todos momentos transparente, justa, sin corrupción, con absoluto respeto e interés en maximizar los beneficios, por ejemplo, de las comunidades indígenas o las comunidades locales que albergan proyectos de energía renovable. Podemos hacerlo muy bien todos juntos, pero es evidente que el camino son las renovables, también por racionalidad económica, social, ambiental y climática. El mundo de verdad se está preguntando, ¿qué está haciendo México
por qué México realmente es el único país del mundo, el único país del G20, cuyas políticas en materia de energía atentan contra el interés del país, atentan contra lo que es de mayor utilidad para la mayoría de los mexicanos, no para las empresas, como por ahí se ha dicho, no, para la mayoría de los mexicanos le conviene otro tipo de política energética. Vamos todos a trabajar, ojalá, para mejorar lo mucho que ya tenemos en este marco, pero necesitamos que la Suprema Corte le ayude al presidente y a los mexicanos rechazando esa ley de la industria eléctrica y ahí dejando atrás los pleitos y los sombrerazos, que podamos diseñar la mejor de las políticas energéticas y que retomemos también de manera más amplia, no solo la energía, sino de conjunto la agenda de cambio climático. Los países más avanzados del mundo en materia de cambio climático son aquellos donde el jefe de Estado, el líder o lideresa del país, personalmente ha tomado cuentas en el asunto, conoce el tema y entiende perfectamente que el problema del cambio climático es un problema que está en el mismo sitio, de la mano de los desafíos y el problema del desarrollo social y económico. No son diferentes. Acá también en México se tiene que entender para que me gustaría mucho para fines de este año en Glasgow que México llevara una posición ya renovada, que de aquí a Glasgow se le lograra explicar y que entendiera el presidente todas estas consideraciones y que con esa determinación que él tiene y ese capital político y esa pues valentía o tesudez, a veces terquedad, aplicarlo con toda energía en la dirección correcta. Que apuntemos correctamente. De verdad lo digo con seriedad, no es una cosa de ironía. Tiene un enorme capital político, un gran apoyo de muchos mexicanos. Bueno, pues nada más es cosa que él diseñe e impulse las políticas correctas para este país. Y todos seguramente nos sumaremos a apoyar lo que esté bien diseñado y bien implementado. Muchas gracias, Adrián. Una pregunta adicional y después le pasamos el micrófono a Ubaldo Inclán, que nos ha pedido que le demos oportunidad de dar unos comentarios. Hemos visto con mucha sorpresa que la Secretaría de Energía ha sacado algunos mensajes muy populares, incluso con caricaturas, donde se muestra lo gran contaminante que es Australia, por ejemplo, y lo muy poco contaminante que es México. Hacen una información diciendo, bueno, pues cuánto es lo que se emite de gases de efecto invernadero en México y en Australia. Australia tiene 25 millones de habitantes, México tiene 120. El territorio de Australia es 7 veces más grande que el de México. En fin, ¿qué opinas de esto? Es decir, y si crees tú que esa información pues solamente confunde o trata de ir por un sentido, ¿qué se puede hacer a través de todos los organismos y sobre todo a través de tu extraordinaria institución, ¿no? Pues para de alguna forma enviar un mensaje, ¿no? Donde se digan las cosas con la realidad adecuada. Sí, es un punto muy importante. Creo sinceramente que se está usando la información internacional de estos temas de manera absolutamente selectiva y sacándola de contexto. Ya estamos preparando, hemos estado preparando materiales y lo vamos a hacer. Yo no quiero decir para contrarrestar, no, para poner a disposición del público la información verdadera. Yo quiero saber qué va a decir la CNER ahora con todos estos anuncios, en donde es cierto, si vemos históricamente China, Estados Unidos, por supuesto que son los más grandes contaminadores de la historia. Eso es una realidad. Quiero ver ahora, porque mucho tiempo de quienes usaban información selectiva de esta forma manipulada, etcétera, con falta de objetividad, decían es que los que más han contaminado y no hacen nada son ellos. Y siempre decían y no hacen nada. Yo quiero escuchar la respuesta de la Secretaría de Energía y del propio presidente, ahora que están haciendo muchísimo, que han tomado la decisión de transformar sus economías, de cambiar absolutamente todo y de cara al mundo lo están ofreciendo
y ya empezaron a moverse en esa dirección. Quiero ver entonces cuál es ahora que el contexto cambió, lo que México dice, o México se queda fuera repelando que por décadas contaminaron muchos otros, ya todos avanzaron, se fueron a limpiar el planeta y nosotros nos quedamos renegando de lo que ocurrió en el siglo pasado. Yo creo que como mexicano yo no quisiera que mi país dé esa imagen en el mundo, la verdad. Vamos a generar mucha información con mucha objetividad. Nosotros en particular, y gracias por la mención a Iniciativa Climática de México, no vendemos nada, somos sin fines de lucro, trabajamos con todos los partidos, actores, en fin. Entonces, vamos, creo que a atender la necesidad de poner información disponible, accesible para todo mundo, factual, de los hechos y las oportunidades, y ojalá que vaya creciendo el número de personas que cuenten con información adecuada y oportuna para que se den cuenta que muchos de esos mensajes que tratan de sacar para defender posiciones y decisiones políticas y de inversiones indefendibles, pues no son reales, no son factuales, están totalmente manipulados, la verdad. Adrián, una última pregunta de mi parte, por lo pronto. Sería esta, ¿estarías considerando también entrar en el área de hacer monitos, caricaturas, tiras cómicas en sí, digamos, al nivel que lo está haciendo la Secretaría de Energía, o estás considerando otra forma de llevar este mensaje pues a la mayor parte de los mexicanos que leen el libro Llanero, que ven La Rosa de Guadalupe? Creo que tenemos que generar materiales de muy diverso tipo para asegurarnos que exactamente como lo planteas, llegue a todo México, a todos los mexicanos. El gobierno tiene la obligación, pero también la sociedad civil, a quien nos importa estos temas y nos importa el país, la obligación de diseñar y ofrecer materiales adecuados para cada una de las audiencias. No tienen por qué ser expertos en estos temas la mayoría de los mexicanos. Es nuestra obligación generar los materiales adecuados. Ya estamos, de hecho, ya generamos monitos, videos, documentos serios, documentos arbitrados en la literatura científica. Entonces, estamos poco a poco, necesitamos un poquito más de escala, de poder fortalecer nuestras capacidades un poquito, pero ya estamos generando de muy diverso tipo de materiales, incluyendo monitos, pequeñas historias que curiosamente la primera que generamos responde a uno de los primeros videos justamente, creo que de la CNER o de Comisión Federal, poniendo los datos verdaderos sobre la mesa. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Adrián. Muy interesante tu resumen, muy conciso, me gustó mucho. Hay otro tema que me pareció muy interesante en las pláticas de ayer, que me gustaría que nos platicaras un poco tu perspectiva al respecto, que es la cuestión financiera. Hubo unas sesiones en las que hubo participación de diferentes bancos, Banco Mundial, IFC, banca privada, etcétera, y hubo muchos anuncios al respecto. El gobierno norteamericano anunció una aportación extraordinaria al Green Climate Fund, anunció que va a triplicar su financiamiento climático hacia el 2024. Varios países hicieron lo mismo. Entonces, bueno, esperamos una nueva era de financiamiento climático reforzado, lo cual es pues muy, y además como siempre, ¿no? Muy dirigido sobre todo a los países en vías de desarrollo. Entonces, eso abre, como tú y yo sabemos bien, muchas áreas de oportunidad para proyectos, ¿no? Una segunda área relacionada es también la de los mercados de carbono, que bueno, como todos sabemos, han estado muy apagados existen, pero mucho más apagados desde la crisis desde el 2009, y se estuvo hablando de la necesidad y del desarrollar mecanismos para incrementar el precio del carbono, hacerlo competitivo y hacerlo que vuelva a funcionar como un instrumento de mercado para facilitar inversiones y facilitar proyectos. En ese sentido, bueno, es una tristeza, ¿no? Que México no pudiera entrar a aprovechar esos mecanismos por las cuestiones que estabas comentando ahorita. Entonces, creo que
habrá que hacer un esfuerzo, es una invitación esto, ¿no? Habrá que hacer un esfuerzo para ver cómo podemos, al margen de estas decisiones de gobierno que son contracíclicas, aprovechar ese financiamiento climático. Desgraciadamente, los financiamientos normalmente llegan pues con un aval del gobierno federal, entonces, bueno, habría que buscar tal vez mecanismos muy innovadores, muy complicados para llegarse a ellos. Tal vez en la cuestión del financiamiento, tal vez en la cuestión de los mercados podría ser un poco más fácil, ¿no? Sobre todo mercados voluntarios, por ejemplo. Pero bueno, creo que se abre una avenida. Hay que ver si con las condiciones que estaba planteando el gobierno mexicano, ojalá podamos acceder a esos financiamientos pues, concesionales que suelen ser muy buenos para, no solamente para invertir en los proyectos, sino para prepararlos también. Así que ojalá nos puedas dar un poco tus comentarios al respecto. Y bueno, manos a la obra, ¿no? Ojalá podamos acceder a esos mecanismos. Extraordinario comentario. Pues adelante, Adrián. Muchas gracias, Ubaldo. Un tema fundamental, el de financiamiento climático. Qué bueno que lo mencionas y coincido con lo que tú has planteado de manera muy puntual. Un par de comentarios rápidos. En el entorno de las negociaciones de cambio climático, de las negociaciones del Acuerdo de París y su seguimiento, sabemos que uno de los 2 o 3 puntos pendientes más importantes son, en primer lugar, el financiamiento. Qué bueno que lo traes a la mesa, Ubaldo, porque está una promesa desde hace varios años que la comunidad internacional, los países desarrollados, tendrían que estar juntando, por decirlo coloquialmente, 100,000 millones de dólares por año que pudieran estar a disposición de aplicarse en esfuerzos en países en desarrollo, en las dos grandes vertientes, tanto mitigación como adaptación al cambio climático. La promesa histórica del financiamiento siempre ha quedado corta, son extraordinarios, no son suficientes todavía, pero son extraordinarios los anuncios que se hicieron que tú amablemente recuerdas. Ahora, también tocaste otro tema así muy rápido y es muy importante ese otro tema. Hay una tendencia, hay una iniciativa a nivel mundial de los grandes mercados, de los grandes consorcios y conglomerados financieros para ir rápidamente sacando los recursos de sectores, de tecnologías, de inversiones que tengan asociado una intensidad de carbono. Y aquí se va a dar lo que los inversionistas llaman estar o no expuesto al riesgo de carbono. Y esto, digamos, o al riesgo climático. Y esto no hablo del riesgo por los impactos físicos del cambio climático, huracanes, no. Hablo de estar expuesto, por ejemplo, una compañía que se dedica a extraer carbón, pues tiene una altísima exposición al riesgo climático. ¿Qué quiere decir? Que no es si va a tener que ser cerrada o no esa compañía, sino cuándo. Por eso nos empiezan a dar ejemplos las grandes compañías petroleras europeas, sobre todo, algunas de las americanas son más renuentes o más tardadas, de que ya están haciendo un proceso completo de reingeniería, se están reinventando a sí mismas para alejarse de lo que fue su modelo de negocio basado en hidrocarburos, en extraer petróleo, en refinarlo, etcétera, etcétera, para encontrar nuevos nichos de oportunidad, porque ellos saben que es transformarse o morir. En cuestión de un par de décadas ya va a ser casi como elementos reliquia el que veamos ahí grandes consorcios petroleros, etcétera. Se seguirá usando petróleo por varias décadas más, pero vendrá una acelerada declinación en su uso y va a ser muy pronto el momento en que ya no va a ser rentable. ¿Qué va a pasar con toda esa gran infraestructura que fue generada durante un siglo para dar servicio a una gran demanda por combustibles fósiles? Entonces, entre más rápido se salgan a buscar otras estrategias, mejor. Y un asunto muy importante de financiamiento, Ubaldo, que da pie a con resultado de tu comentario, estar muy atentos a evitar, los países les interesa evitar que caigan en inversiones de lo que se conoce como activos varados, los famosos stranded assets. ¿Y qué es esto? Pues es que el día de hoy invirtamos en cuestiones de infraestructura o de tecnología
y que invirtamos grandes cantidades de dinero y que esas tecnologías e infraestructuras, porque el mundo cambie o porque el mundo va a cambiar, no podamos utilizarlas durante toda la vida útil que estaba considerada en el momento de el modelo de negocio, de la planeación a 20, 30, 40 o 50 años. La refinería nueva, en mi opinión, es uno de los mejores ejemplos. Hoy casi nadie está construyendo refinerías. Yo no creo que esa refinería, a partir de que esté terminada, no se va a utilizar 50 años. No, yo no voy a vivir para ver qué pasa en 50 años, pero por ahí podemos dejar a alguien encargado a que seguramente esa nueva refinería, si es que entra en operación en un tiempo razonable, cuando mucho estará operando a toda su capacidad, exageradamente 20 años. Y una refinería, en el concepto original, cuando se construían muchas hace 60, 70 años, se tenía en mente por lo menos 40, 50, 70 años de funcionamiento. Por eso es que se va a quedar ahí como un monumento a una decisión que no era ya la adecuada. Hubiera sido, no quiero profundizar, no hay tiempo, probablemente mejor, porque es un problema de optimización. Haber invertido primero en mejorar la capacidad de refinación de las 6 plantas existentes antes que invertir 2.500 millones de dólares por año como la más alta prioridad del país durante 4 o 5 años. Adrián, tenemos unos comentarios de nuestros amigos que nos están viendo en Uruguay y en Perú. Adelante, no sé quién quiera empezar. Diego, desde Uruguay. A ver. Gracias por tu respuesta, Adrián. Gracias por la respuesta. A ver, Diego Nasser, si nos pudieras dar tu opinión o alguno de los amigos que nos están viendo en Uruguay, que les agradecemos muchísimo. O pasamos a los comentarios de nuestros amigos de Perú. Clever. Hola, no llegué a activar el audio. Adelante, Diego, bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Diego desde Uruguay. Adelante, encantado de acompañarlos. Es un tema que encuentro apasionante y en el cual estoy haciendo mis herramientas y mis conocimientos, sobre todo en la política energética de otro país, también aplicada a lo global. Así que no tengo mucho para opinar, sino mucho para escuchar y aprender del orador y de quienes están realizando las preguntas. Agradezco muchísimo esta instancia y de poder participar. Así que eso es todo lo que tengo para decir y compartir desde aquí, desde Montevideo. Muchas gracias, Diego. Clever, adelante. Bueno, creo que tenemos algún problema técnico por ahí. Clever. Buenas. Sí, Clever, qué gusto. ¿Cómo estás? Adelante con tu comentario. Bien. Sí, bueno. Huánuco, Perú. Sí, gracias, Jorge, por la invitación y también gracias por la exposición a Adrián. Bueno, en realidad yo un poco tarde ingresé a la conferencia, pero de todas maneras hay algo que es muy importante, ¿no? Aquí en Perú, en el año 2018 se realizó la COP20, ¿no? Y se logró hacer algunos compromisos de Estado, ¿no? Del gobierno. No he hecho el seguimiento respecto a ese tema, pero quería saber si dentro de lo que se ha estado planteando, ¿qué tanto hemos avanzado en ese tema, ¿no? Porque hay compromisos del gobierno y ahora estamos a puertas de un nuevo gobierno después de haber tenido en el Perú 3 presidentes en menos en un mes, ¿no? Cambio de presidentes, hay un problema ahorita de una incertidumbre en cuanto al gobierno, pero no se habla nada de este tema. Entonces, yo quería saber si, de acuerdo a la experiencia que tiene, ¿cuánto hemos avanzado en estos temas de los compromisos de las COP, ¿no?
si es algo que es relevante o realmente es algo que ya no hay como para seguir, ¿no? O tener esperanzas en estos acuerdos, ¿no? Sí, me gustaría hacer un comentario y muchas gracias tanto a Diego como también a nuestro colega Clever del Perú. Con respecto a Uruguay, dice de manera muy modesta nuestro colega Diego que nos escucha, pero el Uruguay le ha venido dando un ejemplo al mundo. Con una mentalidad muy progresista, muy de vanguardia, en muchos sentidos. Por cierto, yo me confieso en lo personal como un gran fan de mucho de lo que el Uruguay ha hecho, no solo en esta materia de energía renovable, en otros temas que no corresponden a lo que hoy estamos discutiendo, pero yo tengo una especial admiración por lo que se ha hecho en el Uruguay y el papel visionario que desde hace algunos años se viene consolidando por parte del Uruguay, así que yo quiero hacer ese reconocimiento. Y en el caso del Perú, quisiera comentar, Clever, tuve el gusto, he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en Lima, en el Perú, involucrado hace años en algunas de las cuestiones de trabajos que se convocaban anualmente de cambio climático. Y te puedo decir que para quienes trabajamos en estos temas, tanto Perú como Colombia son en los últimos, yo diría en los últimos 15 años, han sido casos de países en donde se ha avanzado muchísimo en la construcción de enormes capacidades analíticas. El Perú tiene algunas instituciones formidables. Bueno, y ahora creo que acaba de regresar Quijandría de ministro. Yo tengo la mejor impresión, una persona muy preparada. Tiene al exministro Pulgar dirigiendo el programa de clima de WWF, una de las principales ONGs del mundo. Entonces hay un capital humano de origen peruano. Algunos siguen el Perú, otros han salido por mucho merecimiento, reconocimiento, pero de verdad son los grandes países de la América Latina que además, independientemente, digamos, del tamaño, de la escala, de la economía, la población, de verdad a mí me ha impresionado mucho lo que han avanzado en el entendimiento de los temas, en el diseño de políticas. Todos tenemos el desafío de implementar las políticas, pero no es un asunto menor. Yo invito a todos los que nos escuchan a revisar estos materiales, los programas que se han diseñado en estos tres países, Uruguay, Perú, Colombia. Chile también tiene desarrollos muy importantes y en diferentes momentos la Argentina también los ha tenido. Así que a mí me da mucho gusto, al igual que Jorge, que estén cerca de nosotros en este clúster. Nos nutrimos, nos enriquecemos mucho con su participación y ojalá en un futuro cercano podamos escuchar de ustedes más y conocer algunas de las muchas cosas interesantes que están pasando en sus países. También desde Brasil te mando un saludo a Cher Mosé, te está oyendo, nada más que ha estado de camino y no ha podido participar vía Zoom. Nacho Carrizales desde Guadalajara tiene algún comentario. Adelante, Nacho, gracias por estar aquí. Adelante, Nacho. A ver, aquí les leo el comentario de Nacho. ¿Cuáles podrían ser las instancias a agotar para que el presidente dé un viraje en materia energética? Las críticas nunca han sido una instancia o medio. Vendrá una tormenta de críticas post la participación del presidente en la cumbre. Gracias, Nacho, por la pregunta. Adelante, Adrián. Bueno, un comentario breve y también aprovechar para comentar. En unos pocos minutos tendré que dejar la reunión, pero este punto de Nacho es muy importante. Poco a poco, viéndolo ahora sí que positivo hacia el futuro, en la medida que el presidente empiece a tener mayor exposición, a escuchar, a conocer, a prepararse para reuniones, a tener que hacer intervenciones, aunque ya vimos que no acompañó toda la reunión, él va a ir paso a paso
dándose cuenta de lo que yo mencioné hace un rato, de que los jefes de Estado son los que están empapados de estos temas y que el cambio climático es un asunto que debe ser entendido y liderado por los propios jefes de Estado. De ese tamaño es la importancia. Entonces, es una pena que vamos tarde, vamos lento, pero inexorablemente el presidente López Obrador va a ir poco a poquito nutriéndose, entendiendo, conociendo, aprendiendo lo mucho que hay que aprender. Eso por un lado. Por otro lado, esta es una agenda que especialmente a nivel de la región de América del Norte, es una agenda que no se puede separar de los aspectos, por ejemplo, comerciales. La colaboración de las inversionistas de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México. Si la Suprema Corte de Justicia dejara pasar esta ley, vendría una muy desafortunada situación de que las docenas de juicios que están listos contra México por esas políticas equivocadas, sobre todo que van a ser cuestionadas en el seno del Tratado de Libre Comercio, pues se va a venir encima y México va a ser objeto de demandas que nos van a costar muchos millones de dólares. Pero todo esto es innecesario. Es innecesario. Yo espero que antes de llegar a esa etapa, el presidente entienda que tenemos que reformular nuevas políticas. Así que yo diría a Nacho, paso a pasito, a pesar de que no le brinda mayor atención al presidente, por la importancia del tema y de que es el tema que le van a hablar siempre sus pares de ahora en adelante, pues no le queda más que escuchar y aprender. Muchas gracias, estimado Adrián. Sabemos que estás así deprisa. No sé si tuvieran algún comentario adicional. Carlos, ¿alguna pregunta que pudiera haber al doctor Fernández? A ver, tenemos un comentario aquí de Enrique Tapia. Hola, adelante, Carlos, por favor. Gracias por estar aquí. Hola. No, buenas tardes, gracias a todos y gracias al doctor Fernández. Llegué un poquito tarde, pero tengo una duda importante. Creo que el presidente López Obrador no va a cambiar su postura hacia su política energética. Le falta ya menos la mitad de su mandato y creo que no va a cambiar por ahí. Pero me llamó la atención en la cumbre de ayer el anuncio de la descarbonización del sistema eléctrico en Estados Unidos para 2035. Ya el presidente Biden desde el inicio de su gestión había anunciado que iba a cambiar la flota de automóviles gubernamentales por eléctricos y varias acciones más. Y la de ayer me parece importante porque creo que eso sí nos va a impactar. Quisiera la opinión del doctor Fernández sobre cómo esta descarbonización del sistema eléctrico de Estados Unidos de aquí a 2035, que es muy corto el plazo, puede impactar a México y qué tendríamos que hacer para que no nos pegue de manera negativa. Gracias. Gracias, Carlos. Adelante, Adrián. Muchas gracias, Carlos. Qué buena pregunta, Carlos. Da pie para comentar dos cosas rápidamente. Una, que en efecto, si se va a descarbonizar la matriz eléctrica de Estados Unidos, va a tener que crecer mucho más las energías renovables y van a invertir mucho en hidrógeno verde y en almacenamiento, para empezar. Pero tocas otro tema importantísimo. Estados Unidos está ya inmerso en un esfuerzo por avanzar a la electromovilidad. Y para ello hemos ido siguiendo todos los anuncios que han venido dando, por un lado, Europa, Corea, China y otros países, Estados Unidos también, y algunos gobiernos subnacionales como California, de fechas fatídicas ya seleccionadas antes del 2040, en que un número creciente de países no permitirá la venta de vehículos de combustión interna. Acompañando estas decisiones, que no son sorpresivas y que ya se dieron, también en los últimos 2 años han venido dándose los anuncios de las grandes compañías que fabrican automóviles y ellos también ya tienen su propio concurso, entre comillas, de anunciar fechas cada vez más agresivas, más cercanas, en donde dejan de producir vehículos de combustión.
yo creo que este tipo de tendencias van a llegar a México de inmediato. Lo que es penoso para mí como mexicano es que en vez de que estuviéramos avanzando en estos años que vienen, esta década, en mejorar la eficiencia de todos los vehículos que tenemos hoy a diésel, a gasolina, de lo que se vende todavía, esta década que se va a seguir vendiendo vehículos a combustión, bastaría con una norma de eficiencia para estos vehículos, como ya lo han hecho en el resto del mundo. Hay normas y por eso el promedio de la eficiencia del consumo de combustible de los vehículos en muchos países es mejor que el promedio de los vehículos nuevos que se venden en México, tanto a gasolina como a diésel. Entonces, ¿qué quisiera yo? Que no fuéramos beneficiarios pasivos y tardíos de estos cambios transformacionales que se están dando, sino que nos empatáramos con nuestros socios norteamericanos, Canadá y Estados Unidos, homologando tiempos, armonizando normas, que nos subamos al tren. Estamos totalmente integrados comercialmente para que terrenos como el de los vehículos avanzaran más rápido y no que sigamos, como está ocurriendo todavía hoy, que seguimos o permitimos que se siga vendiendo tecnología obsoleta de hace más de una década que está en el aparador y se vende como vehículo nuevo, a diésel especialmente, y que algunos de los vehículos a gasolina que están hoy disponibles son en realidad o tienen tecnologías de hace una década en cuanto al control de emisiones, y además tenemos una venta excesiva de vehículos todoterreno y de camionetas de gran tamaño. Entonces, hay mucho por hacer, pero otra vez se requiere un elemental conocimiento de los temas para podernos ir tomando las oportunidades que le convienen a México, no que va a padecer México. Yo me voy a tener que despedir, Jorge, muy agradecido, con un gran gusto de haber podido estar hoy con ustedes y ojalá tengamos la oportunidad de, cuando hay otras presentaciones con otros de los compañeros de este riquísimo, ¿cómo se llama? Clúster, ¿verdad? De energía, pues ojalá pueda yo estar muy cerca de ustedes para aprender mucho, tanto de los compañeros de México como esta comunidad, esta familia creciente de otros países de América Latina. Adrián, Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ti. Gracias, De Adrián. verdad, gracias de nuevo por hacer pues un espacio en tu agenda, que sobre todo con esto de la cumbre climática, pues seguramente todos los medios te están hablando. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, este clúster se enriquece con personas y personajes como tú. Gracias, que tengas una excelente tarde. Y muy interesante, como siempre, el evento que amablemente me han invitado. Y pues sí, verdaderamente es inspirador ver a estos jóvenes realmente tomar la posición correcta desde el punto de vista político de la mejor manera explicado, ¿no? Yo creo que regresando un poquito al tema de que qué es lo que va a hacer que México reaccione o el gobierno de López Obrador reaccione previo a 2024, pues va a tener que ser el ejemplo que está poniendo la administración Biden en todos estos temas de cambio climático, y eventualmente cómo tanto Estados Unidos como Europa van a imponer los impuestos al carbono a las manufacturas mexicanas, ¿no? Por otro lado, acá en Baja California es una situación muy interesante. La área de Calibaja, por estar segregada de la red eléctrica nacional, ya tiene un compromiso de descarbonización para el 2040. Yo creo que con este anuncio vamos, y ya que cambie la administración local, California va probablemente invitar a que Baja California actualice su meta de descarbonización a 2035, máxime que pues 2 de las 4 o 5 plantas de ciclo combinado que hay en Baja California son para exportación y seguramente van a ser descomisionadas, ¿no? Y
si las cosas no cambian para el ámbito estatista y las llegaran a nacionalizar, yo creo que aquí en Baja California hay mucha oportunidad de desarrollar energías renovables. Aquí somos benditos en casi todas ellas y esperemos que cambie el ambiente un poquito después de las elecciones. Y va a haber algo de ímpetu, financiamiento, creo yo, del lado de la Banca de Desarrollo Americana, binacional, 400 kilómetros de la frontera, para impulsar este tipo de proyectos de verdes. Esperemos que así sea. Buenas tardes a todos. Bienvenido a otra vuelta, Daniel. Y la primera impresión agradable de esta chica mexicana es que pues le da, como dicen, cachetada con guante blanco a la mala participación de Andrés Manuel López Obrador. La segunda es que ya es la generación Z y creo que todos mis alumnos de esa edad, mi hija, todos los amigos de mi hija, están en el entendido como nueva generación que va a votar por primera vez este 6 de junio, que las políticas centradas en combustibles fósiles ya no son aceptables, porque como lo dijo Adrián, las refinerías tienen otras 50 años de vida, las que apenas se están poniendo, y muchos de nosotros pues ya no las vamos a ver, pero la generación Z sí, y es de vital importancia su participación en cuanto a que en las fechas que se están pronosticando es cuando ellos toman en los años 50 las decisiones de salvar o no salvar a este planeta con el famoso, si se llega a los 2 grados promedio de aumento de temperatura respecto a la preera industrial, que claro, todos hablan de 1.5 porque después de 1.5 ya es irreversible y rápidamente llegaríamos a los 2, que ya es donde muere nuestro planeta. Entonces, ese es algo muy agradable, el escuchar a esta nueva generación, ahora la llamada generación Z. Yo soy de la generación X. De aquí creo que muchos son boomers, pero es interesante. Creo que Pablo es millennial, ¿no? O algo así. Es importante que aquí hay muchas generaciones confluyendo y qué padre que podamos recibir la opinión de los nuevos de la generación Z. Y efectivamente, siempre es molesto cuando los políticos dicen, quiero escuchar a la gente. Espérate, si quisiste ser político, tuviste que haber escuchado desde la escuela, preparándote, y hay ya tanta información en internet que ya debes llegar bien armado a tomar tu posición de liderazgo en el aspecto político, en las tomas de decisiones que afectan al ambiente, que afectan a los humanos. Aunque por otro lado, sí, como todos jóvenes, todavía tenemos ciertas situaciones que mejorar. Cuando dice, ya tenemos todas las soluciones, es solo de implementarlas. Ojalá y sí ya tuviéramos todas las soluciones, pero no, faltan muchas soluciones por implementar, y precisamente es en el tenor de la combinación de diferentes soluciones que es como vamos a poder rescatar el planeta. Entonces, aunque Baja California, por ejemplo, que dijo Daniel, es bendito en todas las partes de renovables, sí va a haber una pequeña parte que va a seguir necesitándose en ciclo combinado, que va a llegar la tecnología en 30, 40 años, que va a ser totalmente renovable, es correcto. Pero esa transición sí se tiene que hacer con combinación de soluciones. Y la parte optimista es que los empresarios no nos metemos tanto en solamente la política, lo que diga la parte nacional, sino lo que diga la parte internacional. Y el hecho de que estuviera la dupla Trump y AMLO,
sí cerró muchos de los aspectos de las empresas, pero desde que llegó Biden como que se empezó a abrir un pequeño camino, y ahora con esta manifestación internacional de que sí se retoma la idea de las energías renovables, sí se está viendo al final del día el aspecto mental de los empresarios de, pues vamos a invertir, al final nadie me puede satisfacer, nadie puede evitar mi derecho a satisfacer mis propias necesidades energéticas, y sí hay posibilidades en muchos ámbitos de empresas que van a invertir en energía en sitio o en sus propias instalaciones, y que tienen que ver con energías renovables, y máxime que, como aquí mismo se ha visto, la parte de biomasa, o sea, de residuos, pues está llegando también a una situación de que se deben de ocupar en usar energía para no aumentar su contaminación. El sol, que la tecnología ya es la más barata, el viento que, como ustedes, nuestro compañero doctor Carlos Jetz, han visto mejoradas las tecnologías y cada vez son las más grandes que dan mayor potencia. Entonces, no es tanto optimista, pero sí es que ya hay una luz al final del túnel. Ese es mi punto, estimado Jorge. Muchísimas gracias, Leandro. Muy interesante. Yo quiero hacer un anuncio. Leandro está haciendo un trabajo de investigación muy interesante que nos va a presentar en el clúster de todos nosotros, el clúster de ustedes, el clúster de Leandro, ¿no? Que es precisamente cómo desarrollar proyectos pese a todo, ¿no? Cómo desarrollar proyectos renovables pese a todo en México. Y mira, tenemos muchísima gente que está más que interesada en el tema, mi estimado Leandro, va a ser lugar a dudas. Sí, fíjate que en la situación de CONACYT, noviembre, más de 2,000 proyectos de energías renovables. De las 3 empresas, una de ellas fue la mía, 3D Energy, que obtuvimos el apoyo de CONACYT para desarrollar precisamente hidrógeno. Y una de las partes que mencionaron, tú mencionaste también, que la movilidad ahorita es poco en hidrógeno, pero también está proyectada para que en el 2050 sea de en gran parte hidrógeno. Se va a migrar ahorita en el corto tiempo a eléctrico y luego de eléctrico a hidrógeno. Y precisamente es eso, ahorita estoy transformando mi vehículo que hice eléctrico hace 10 años, ahorita lo estoy pasando a hidrógeno, pero una forma de almacenar el hidrógeno es con combustibles sintéticos, diésel sintético, gasolina sintética, que es el tema de esta investigación que estoy realizando, y que te digo, sí, al final, cuando pues tienes los argumentos, pese a todo y contra todo, la ciencia sigue avanzando y los empresarios siguen invirtiendo en mejorar sus propias eficiencias de sus instalaciones. Gracias. Muchas gracias, Leandro. Excelente. Y pues te digo, tenemos mucho interés en ver qué nos vas a presentar. Creo que esos son el tipo de presentaciones que el Clúster Metropolitano de Energía requiere. Algo optimista, pero realista. Dicen que el pesimista es el optimista con experiencia, pero yo creo que no lo es tanto. Y pues, hombre, cuando tengas lista la presentación en este programa de investigación que llevas, pues adelante, ¿no? Este es realmente tu clúster. Te manda un saludo la maestra Silvia Fuentes, dice que está totalmente de acuerdo contigo. Carlos López tiene la mano levantada. Adelante, mi estimado Carlos. Pues nada más quisiera hacer un comentario al margen, porque ya van 2 veces que surge hoy, o 3, que surge hoy el tema de la transición en la movilidad. Y hay un proceso que se está llevando a cabo ahorita y creo que es importante aprovecharlo porque se está preparando y ya hay incluso iniciativas, se está trabajando en un dictamen para una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial está en el Senado, está en la Comisión de Zonas Metropolitanas, que preside la senadora Patricia Mercado, en donde Xóchitl Gálvez también está ahí como integrante, y son las 2 que han estado liderando el proyecto. Pero dentro de esta ley
una de las cosas que se han planteado es tener un apartado precisamente sobre seguridad de los automóviles, pero la otra es sobre la transición energética en los automóviles, en la movilidad. Y curiosamente ha habido poco interés sobre este tema fuera de Sedatu. Por ahí ha participado SCT, por ahí ha participado el Repube, por ahí ha participado un poco la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y Sedatu es la que ha estado impulsándolo, pero desde la visión de la movilidad y las cero muertes. Nadie ha tomado la bandera todavía, así formalmente, de la transición en la movilidad hacia energías limpias, ¿no? Entonces creo que el clúster podría tener ahí un punto a incidir en este proceso, porque ya estábamos por terminarlos. La idea era dictaminar en este periodo para que se fuera a Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo aprobara antes de que terminara abril, pero ya no fue así. Entonces lo que va a suceder es que se va a abrir un proceso un poco más largo de aquí a septiembre, en donde probablemente haya foros o otras mesas, y yo creo que por ahí debería incidir el clúster, porque justo lo que están diciendo ahorita es hay que transitar hacia una movilidad distinta, ¿no? Bueno, pues lo tenemos en bandeja de plata y está ahí en el Senado ahorita. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y desde luego, pues ahí está la convocatoria, los que quieran formar parte del grupo especial de trabajo sobre movilidad. Pues adelante, ¿verdad? Abramos el grupo de trabajo, ¿no? Y pues hagamos la tarea que hemos seguido haciendo, ¿no? Pues para tratar de lograr tener una mejor vida, no solamente en nuestra comunidad, sino en todo nuestro país. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Extraordinario. Y desde luego, por favor, los que quieran unirse a esta iniciativa, pues comuníquense conmigo, comuníquense con Pablo y hacemos el grupo a la brevedad. Tenemos un comentario de Manti Comments que nos dice que financiar energía renovable en México siempre ha sido difícil y ahora es imposible. Solamente quiero agregar que, como lo acaba de decir Leandro, siempre hay forma de hacer las cosas, y pues a pesar de que sí nos han estado metiendo frenos y barreras en cuanto a la gestión de proyectos energéticos privados, pues siempre se puede salir adelante, ¿no? Siempre se puede salir adelante y siempre hay que tener el bien de México en la cabeza, ¿no? Siempre hay que pensar en el bien de este país y en el bien del mundo, ¿no? Acabamos de tener una cumbre de energías renovables organizada por el segundo país que más contamina en el mundo, y pues creo que eso quiere decir que a pesar de que no todos vamos por buen camino, el mundo ya está girando hacia donde debería estar girando. No, solamente que sí fue una muy contrastante participación de nuestros dos representantes mexicanos ante el foro. Y es triste el compromiso que estamos asumiendo de pues aportar únicamente el que vamos a dejar de exportar petróleo, y no porque vamos a bajar la producción, sino porque vamos a aumentar el consumo de petróleo en nuestras refinerías para autoabastecernos. Definición que no está clara, porque cuál de los combustibles que genera una refinería va a determinar el nivel de operación para autoabastecernos, porque dependiendo cuál tomemos, de otros va a haber faltantes o va a haber excedentes. Y tristemente, si el determinante para el nivel de operación de las refinerías es el abasto de gasolina, que es el combustible más demandado en el país, pues entonces a la forma en que estamos operando las refinerías actualmente, nos va a seguir sobrando una cantidad brutal de combustóleo, mucho mayor de la que estamos hoy en día produciendo. Ya no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Y el tema de del programa de Sembrando Vida, mientras no tenga un control más preciso de que la siembra no conlleve previamente una deforestación para poder cobrar la cuota,
que es lo que ha estado ocurriendo en parte, pues la aportación en el mejor de los casos va a ser neutra y en el peor de los casos va a ser negativa, porque vamos a desmontar selva para sembrar árboles frutales o árboles maderables. Y a cambio de eso, para tener recursos, hemos dejado de apoyar a las comunidades con recursos para mantener y preservar los bosques y las selvas que tenemos en el país. Lo cual implica pues un incentivo negativo con respecto a lo que veníamos haciendo en los últimos años. Pues como aportación positiva para la contribución al cambio climático de parte de México parece ser una muy pobre contribución. Pero supongo que Adrián fue mucho más claro y contundente en la presentación que nos dio. Desde luego, porque una de las cosas que hizo fue contrastar lo que otros países estaban proponiendo como compromiso incluso, ¿no? Y la propuesta del señor presidente. Sí, pues ni siquiera, al paso que vamos, ni siquiera vamos a poder cumplir con los acuerdos de París o los compromisos en el Acuerdo de París que ya tenemos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.